más población en el pasado, y aún así, pues bueno, sigue siendo una ciudad media, podríamos decir, y por supuesto la cabeza visible del Principado de Asturias. Según estamos circulando ahora, a mano derecha, pueden ver lo que hoy en día ahora es el campus de Humanidades, uno de los campus universitarios de la ciudad de Oviedo, de Asturias en general, donde se estudia historia, geografía, filología, ¿verdad? Campus de Humanidades. Oviedo es ciudad universitaria, tiene diversas zonas universitarias y esta es una de ellas. Aquí a la derecha ven que hay un edificio de color amarillo, color ocre, que se ve que es más antiguo que los edificios de ladrillo. Este edificio amarillo fue el Seminario Metropolitano de la ciudad. Es de finales del siglo XIX. Lo mandó construir, bueno, el arzobispado de Oviedo, en aquel momento obispado, y efectivamente lo diseñó el que era el arquitecto de la diócesis de Oviedo, Luis Bellido, siguiendo la estética del gótico, el estilo gótico. Sería un neogótico, efectivamente, finales del siglo XIX. Se utilizó como cuartel militar a lo largo del siglo XX y ya en los años 90 del siglo XX se restaura para formar parte del campus universitario, que también está compuesto a base de sus edificios de ladrillo que ya dejamos atrás. Una de las zonas universitarias de la ciudad de Oviedo. Oviedo cuenta con el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, así denominada, que tiene ya más de 400 años de antigüedad, y luego tiene tres campus universitarios. Este que hemos visto es el de Humanidades, en una zona más elevada de la ciudad, que es el campus del Cristo, en el que está ubicado, donde se estudia biología, medicina, por ejemplo. Y luego en una zona media de la ciudad hay otro campus, un tercer campus, que es donde se estudia, por ejemplo, magisterio. También hay que decir que fuera de la ciudad de Oviedo hay estudios universitarios. Esta tarde, cuando vayan a Gijón, atravesarán y verán un campus universitario allí también. Gijón y Oviedo están separadas por unos 28 kilómetros. 28 kilómetros de distancia. Y como les digo, pues Oviedo no es la ciudad más poblada. Sí es verdad que la mayor parte de los edificios oficiales y la mayor parte, pues, de los estudios ofertados, ¿no?, en la Universidad Asturiana están aquí en Oviedo, pero fuera, por ejemplo en Gijón, en otras localidades como Mieres, también de aquí de Asturias, también se imparten estudios universitarios. Y es que la mayor parte de la población asturiana reside en la zona central de Asturias, de la región de Asturias, y sobre todo en tres núcleos principales: Oviedo, Gijón y Avilés. Son las tres ciudades principales. Pero bueno, nos centramos en Oviedo, estamos ya dirigiéndonos hacia el centro de la ciudad. Como les anunciaba, la mayor parte de las calles del casco histórico y buena parte de las calles de la zona centro en general de la ciudad son peatonales, no permiten la circulación de los autobuses, ¿no?, como el nuestro. Por lo tanto, Oviedo hay que disfrutarla mejor a pie, en las distancias cortas. En los años 90 del siglo XX fue cuando se fueron peatonalizando la mayor parte de las calles y efectivamente pues se hizo pensando en la conservación de los edificios antiguos y sobre todo pensando también en la actividad turística. Para mover grupos turísticos y fomentar el turismo en la ciudad se tomaron varias medidas y entre ellas fue la de peatonalizar las calles, invertir mucho más dinero de los ovetenses, dinero público, en limpieza, cosa que ha tenido buenos resultados. Oviedo está considerada una ciudad muy limpia, a día de hoy de las más limpias de España, y efectivamente ha ganado muchos premios, muchos galardones. Tienen que pensar que Asturias ha sido una región altamente industrializada. La industria fue muy importante en el pasado, en el siglo XIX y todavía en el siglo XX, sobre todo en los años 50, 60, todavía en los años 70 del siglo XX. Una región en la que su población vivía sobre todo dedicada a la industria. Pero a partir ya de los años 80 la industria comienza a decaer, y en los años 90 empezamos a vivir más centrados en el sector servicios, hostelería y el turismo. El turismo se ha cuidado mucho y se ha fomentado mucho desde los años 90 hasta ahora, hasta la actualidad. A día de hoy
más del 50% de los asturianos vivimos dedicados al sector servicio, es decir, hostelería, comercio, turismo. Y efectivamente las ciudades se han engalanado, se han puesto más bonitas de cara a atraer los turistas. Luego seguiremos hablando de estas cosas. Ahora vamos avanzando y aquí a la izquierda, si miran, ahora a la izquierda verán una calle que sube muy pendiente hacia arriba. Es la calle Gascona, una calle que quedaba fuera de la muralla, estaba fuera de la muralla antiguamente, una calle antigua que hoy en día es muy conocida como el Boulevard de la Sidra. Lo que ahí hay en esa calle son sobre todo bares, tabernas típicas asturianas, sidrerías, que son los chigres que decimos aquí en Asturias, es la palabra que se utiliza, las tabernas típicas donde pueden degustar pues platos de la gastronomía y sobre todo la bebida típica asturiana, que es la sidra de manzana. Sidra natural, sin filtrar, se tiene que escanciar de una manera muy particular, como habrán visto ya. Aquí a la derecha tenemos el Teatro Campoamor. Fíjense, aquí a la derecha hay que girar un poco la cabeza. Atrás lo hemos dejado. El Teatro Campoamor es el teatro más importante de Oviedo y de Asturias. Un teatro que se inauguró a finales del siglo XIX y que es muy conocido porque en ese teatro se entregan unos premios. Y vamos a conocer una zona más alta de la ciudad, que es la zona de Buenavista. Es una zona céntrica, igualmente, no es el casco histórico, pero es una zona donde tenemos un edificio, sobre todo uno muy particular, que van a ver enseguida, que es el más moderno, el más vanguardista de Oviedo, y es el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Oviedo, el más moderno que tiene. Luego lo veremos y lo comentaremos a su debido tiempo. Esta zona que vamos a ver ahora es en realidad el ensanche del siglo XX, es decir, la parte nueva de la ciudad, la que se urbaniza, la que se construye en la segunda mitad del siglo XX. Buena parte de los edificios de esta zona de Oviedo pues datan en muchos casos de los años 50, 60, 70 también. Son edificios pues que ya tienen sus años, pero no se engañen porque en esta zona tan céntrica vive o reside la clase media alta de Oviedo. De hecho, es una zona donde tenemos bastante comercio también, joyerías de gama alta, tiendas con ropa de firma, de diseñadores, y la verdad es que son los precios elevados. Seguiremos avanzando y, como les digo, veremos alguna que otra excepción. De hecho, en este espacio, que hoy en día está urbanizado, con edificios elevados, en el pasado había o estaba construido con otro tipo de residencias, de casas. Eran más bien casas unifamiliares, pequeños palacetes, eran villas que habían ido construyendo las familias adineradas de finales del siglo XIX. Eran pequeños palacetes de familias burguesas. Y todavía tenemos alguna muestra, la veremos más adelante. Ahora vemos la fuente de la Plaza de América, esta fuente ornamental que ven aquí a la izquierda, inaugurada en el año 92 y conocida en Oviedo como la Gavinona. Es el mote que le ponen, Gavinona. Ese mote, ese nombre, ese sobrenombre, viene del nombre del que era alcalde de Oviedo en aquel momento cuando se creó la fuente, cuando se inauguró. El alcalde se llamaba Gavino de Lorenzo, de ahí viene el mote. Gavino de Lorenzo fue alcalde de Oviedo durante 20 años y él y su equipo fue el encargado, entre otras cosas, de decidir invertir mucho más en limpieza, peatonalizar las calles, restaurar las fachadas de los edificios antiguos, y bueno, otra serie de medidas como por ejemplo la de inaugurar nuevas glorietas rotondas para intentar descolapsar el tráfico rodado, que ha sido siempre muy denso, muy pesado en Oviedo. Él fue el que inauguró esa fuente y de ahí le quedó pues, el mote. Ahora vamos a dar la vuelta a la esquina, vamos a rodear esta manzana de edificios y vamos a conocer esa obra arquitectónica, ese palacio de congresos
que ha sido diseñado por un arquitecto español muy conocido fuera de nuestras fronteras también, que ganó también un premio Príncipe de Asturias, fue galardonado con todos estos premios, en concreto el Príncipe de Asturias a las Artes, y lo ganó en el año 99. Un arquitecto que ha sido muy premiado, muy galardonado, pero también se ha cuestionado bastante su obra por varios motivos, por sus elevados costes, por la mala ejecución de los proyectos en muchos casos, y no quiero decir el nombre porque quiero esperar a que vean el edificio y sobre todo a ver si ustedes me saben decir el nombre del arquitecto. Tiene obras fuera de España, en Portugal también tiene obras, si no me equivoco. Efectivamente, ya algunos al ver un trocito del edificio que está aquí a mano izquierda ya han sabido decir el nombre del arquitecto, Santiago Calatrava. Calatrava suele hacer edificios como el que tenemos aquí a mano izquierda, edificios de gran envergadura, con el color blanco predominando en la fachada, con el uso del material moderno, pero también el cristal, ¿no? Le gusta mucho el cristal para cerrar muros. Línea recta combinada con línea curva, como la del centro, una línea más orgánica, más vinculada a la naturaleza, y edificios, pues bueno, que en este caso pues es Palacio de Congresos. Tiene varios salones para celebrar eventos, reuniones, seminarios, congresos. Tiene también centro comercial en su interior, un hotel también en la parte de atrás, un hotel de 4 estrellas, y oficinas del gobierno del Principado de Asturias. La Consejería de Cultura está ubicada en ese edificio de Calatrava. El edificio fue inaugurado en el año 2011, es muy moderno, pero ha traído muchos problemas y ha suscitado mucha polémica. Como les comentaba, el edificio es Palacio de Congresos, se diseñó para esa función, y en realidad cuando se creó o cuando se empezó a construir este edificio, hacía muy poco tiempo que se había construido otro Palacio de Congresos aquí en Oviedo. Muchos ovetenses, mucha gente de aquí de Oviedo dudaba de la necesidad de otro Palacio de Congresos. Además, se sabía que iba a ser una obra muy costosa, muy cara, y durante la construcción los costes se elevaron. Fue todavía aún más cara de lo que se pensaba en un primer momento. Y durante la construcción hubo muchos problemas, un accidente que ocasionó pues daños a 3 operarios, a 3 trabajadores, se desprendió una cubierta, un elemento móvil que tenía que tener la cubierta no se llegó a ejecutar. En definitiva, ha habido muchos problemas, y también a esto hay que sumar problemas de mantenimiento, problemas de goteras y una mala gestión que ha tenido el edificio. Así que, como les digo, está habiendo juicios y todo debido a este edificio. Aquí a la derecha, este edificio que ven de color rojo, ese edificio es de principios del siglo XX. Ese edificio, conocido como el Sanatorio Miñor, fue una conocida clínica de partos, ubicada en esta misma avenida, un poquito más atrás, a la derecha. Esa clínica de partos esa antigua clínica de partos fue donde nació una reina, la actual reina de España, que es Doña Leticia. Doña Leticia nació en Oviedo, nació en esta misma avenida, un poquito más atrás, a mano derecha, en esa antigua clínica de partos que estuvo en activo hasta los años 80 del siglo XX. Hasta los 15 años vivió Doña Leticia en Oviedo. A los 15 años, a su padre le cambian de puesto de trabajo, se traslada toda la familia a Madrid y ya abandona estas tierras asturianas. Como saben, pues bueno, el resto de la historia ya no voy a contarla, pero efectivamente de vez en cuando, por supuesto, la familia real viene a ciertos eventos y sobre todo pues para esa entrega oficial de los premios Princesa de Asturias, que siempre se celebra pues en otoño, habitualmente en octubre. El último viernes, suele ser el último viernes